Bienvenidos a este último video sobre la teología del cuerpo. Ya vimos el plan original de Dios sobre el cuerpo. Vimos cómo el cuerpo y ese sentido original se vio impactado por el pecado, pero restaurado en Cristo. Ya en este último video estamos listos para meternos en algunos temas difíciles, algunas discusiones con el mundo contemporáneo. Enseñar algunas de las enseñanzas concretas de la Iglesia sobre el sexo. Muchas veces la Iglesia es acusada de ser represiva o de tener un cierto desprecio por el cuerpo o por el sexo. Creo que a esta altura estamos listos para decir, no, al contrario. La Iglesia enseña y la palabra de Dios enseña que el cuerpo es un don de Dios, es algo sagrado. El sexo forma parte del plan original de Dios, es un don de Él. Y el cuerpo tiene un sentido. Y justo como el cuerpo tiene un sentido objetivo, un lenguaje, también el sexo tiene un sentido, un significado concreto y inalterable. Nosotros no podemos elegir que el sexo sea menos que lo que es. Es algo, ¿no? Tiene un significado y nosotros no podemos elegir que sea menos que eso. Por eso necesitamos prestar atención al significado objetivo del sexo para aclarar su significado, tal como venimos reflexionando sobre el lenguaje del cuerpo. Una vez que entendamos eso, vamos a poder entender todas las enseñanzas de la Iglesia sobre el sexo, todas las reglas tienen su sentido cuando captamos esa visión de qué significa el cuerpo y qué significa el sexo. ¿Qué significa el sexo? El sexo es la expresión natural más alta del don de sí. Es un modo de decir, aquí estoy. El esposo dice a su esposa, aquí estoy. Y la esposa dice a su esposo, aquí estoy, sin reservas. Y la desnudez física también expresa eso. Es como un darse sin reservas, es una confianza total, es no esconder nada. Eso habla de lo que significa el sexo, que es un don entero o íntegro, sin reservas. Dice así el Catecismo: el amor conyugal comporta una totalidad en la que entran todos los componentes de la persona. Exigencia del cuerpo y del instinto, fuerza del sentimiento y de la afectividad, aspiración del espíritu y de la voluntad, tiende a una unidad profundamente personal, una unidad que más allá de la unión en una sola carne, lleva a formar un solo corazón y una sola alma. Los dos se hacen de una sola carne y no solo físicamente, ¿no? Porque recordamos que el cuerpo es profundamente personal. Es imposible dar el cuerpo sin también dar el corazón, la vida interior. Nosotros formamos una unidad. Entonces el sexo necesariamente implica el don no solamente del cuerpo o del placer o de un servicio o de un momento, sino un don de sí. No podemos separar el cuerpo del alma, no podemos separar el cuerpo de la totalidad de la persona. Gracias a la complementariedad sexual, ese don de sí puede generar una vida nueva. Es uno de los aspectos más asombrosos de la naturaleza humana y del sexo. El sexo puede generar una vida nueva, un cuerpo con alma inmortal, una nueva persona puede entrar en el mundo por ese acto de amor. Por su misma naturaleza, por la vulnerabilidad del don y también por la posibilidad de una nueva vida frágil que puede entrar en el mundo, el sexo requiere necesariamente la exclusividad y el compromiso de por vida. ¿No? Porque
decir aquí estoy, y es lo que dice el sexo, no puede ser aquí estoy esta noche, aquí estoy por ahora. No, exige un compromiso, dos vidas que se unen y se abre a la posibilidad de una vida nueva también. Entonces, decir aquí estoy por ahora, bueno, es una contradicción. El sexo dice objetivamente una cosa y bueno, después como hacemos mentir al sexo de algún modo. Y por supuesto también es imposible decir aquí estoy de modo íntegro a más que una persona a la vez. Por eso la exclusividad del sexo, ¿no? Tiene que pertenecer a una unión exclusiva. Y eso excluye la poligamia. No entra en el significado profundo del sexo. Bueno, ya mencionamos dos características esenciales del sexo que forman parte de su misma definición: la exclusividad y la fidelidad de por vida. Ambas están implícitas en la ley del don. También nombramos, aunque al pasar, los dos fines del matrimonio, la unidad y la procreación. En el acto sexual se realiza la unión de dos personas, dos seres libres, con vida interior. Y es una unión que solo se puede dar cuando se entregan libremente, un don de sí, completamente el uno al otro. Es la ley del don en su máxima expresión. Y también podemos ver cómo esa ley de Dios no se respeta si se excluye intencionalmente la posibilidad de la procreación, porque es de algún modo guardar un aspecto de lo que soy. Si la mujer dice, te ofrezco todo lo que soy, aquí estoy, mi cuerpo, mi vida, pero no mi capacidad de generar vida nueva, bueno, de algún modo está reservando algo esencial, ¿no? Algo muy importante y maravilloso. Es decir, no es una unión completa y libre porque algo queda reservado. Ahora tenemos los elementos esenciales para entender el sentido profundo del sexo según la enseñanza de la Iglesia y de la Palabra de Dios, y podemos intentar meternos en algunas enseñanzas particulares, algunas reglas se podría decir. Y al entrar en esto, quiero dejar claras dos cosas. Uno, no vamos a intentar argumentar por cada punto, ¿no? La idea es presentar la visión de la Iglesia Católica, una visión hermosa sobre el sexo y sobre el cuerpo, y ver cómo las enseñanzas concretas surgen de esa visión. Es verdad que hay muchas complicaciones, hay muchos detalles. No pretendemos ofrecer un argumento que responde a todas las posibles objeciones a estos temas, que son muy complejos. También quiero decir que estos temas son muy personales y a veces muy sensibles, a veces tocan la vida de modo muy personal, ¿no? Entonces queremos tratarlos con una cierta sensibilidad, pero acá quiero dejar muy claro lo que enseña la Iglesia. Y estoy convencido de lo que enseña la Iglesia en cada detalle es sabia y es verdad. Todo lo que enseña la Iglesia es para nuestro bien y refleja la sabiduría de un Dios que es Padre y que quiere a cada uno de sus hijos, que conoce a cada uno de nosotros. Entonces vamos a intentar entrar delicadamente, pero claramente en cada uno de estos temas. Vamos a considerar estos 4 temas importantes. Primero, el sexo fuera del matrimonio, después la anticoncepción, después el tema de la homosexualidad y finalmente la fertilización in vitro y otras formas artificiales de concepción. Los 2 primeros temas, la verdad que ya los vimos bastante cuando estuvimos poniendo los fundamentos, el sexo fuera del matrimonio y la anticoncepción. La Iglesia enseña que el sexo pertenece exclusivamente al marco de un matrimonio comprometido y para toda la vida. Fuera de eso,
el sexo simplemente no puede significar lo que realmente significa. El don de sí mismo que el sexo promete no puede ser completo si no incluye a toda la vida y todo el futuro de la persona. Y como el sexo también implica la posibilidad, la maravillosa posibilidad de traer hijos al mundo, bueno, esos hijos tienen el derecho de ser criados en una familia, de tener esa contención y tener dos padres. No siempre se da, obviamente, y a veces es inevitable, pero es un derecho, ¿no? Entrar en el mundo es el plan de Dios, poder entrar en el mundo y poder contar con dos padres que se quieren y que están comprometidos entre sí. Bueno, el matrimonio es la única forma en que toda tu vida puede decir lo que tu cuerpo dice en el acto sexual. Soy tuyo. Me entrego completamente a ti. No solamente en este momento, no solamente por un tiempo, sino por toda la vida. Todo lo que soy, todas mis capacidades, mi vida interior, mi cuerpo, mi futuro, te lo doy en este acto sexual. Y eso es solamente posible en el contexto del matrimonio. La enseñanza de la Iglesia sobre la anticoncepción está muy vinculado con lo anterior, porque como ya vimos, usar anticonceptivos implica retener al otro algo esencial, esa capacidad maravillosa de generar vida. Una vez más se rompe la dinámica del don. Ahora bien, se ha vuelto muy común la anticoncepción, entonces ahora es más fácil preguntarse, pero ¿es realmente esencial al sexo la procreación? ¿No podría ser el sexo simplemente una expresión de intimidad o un vínculo emocional o una aventura? Bueno, puede ser todo eso, pero no puede excluir la procreación intencionalmente. Durante casi toda la historia, en todas las culturas, la procreación fue para todos evidentemente la finalidad de la sexualidad. No significa que nunca se practicaba la anticoncepción. De hecho, sí, se practicaba en algunas culturas de modo bastante limitado. Pero nunca entró en duda de que la finalidad de la sexualidad es generar una nueva vida. Y nunca se les ocurrió separar culturalmente o mentalmente o actualmente esas dos cosas. Como dije, se practicaba a veces, pero nunca se pensó que el sexo podría ser otra cosa que se podría entender aparte de la procreación. Es evidente que la procreación entra en la misma definición del sexo. Y no es solamente como de modo utilitario, de que bueno, necesitamos más seres humanos, necesitamos más soldados, necesitamos más manos ahí para trabajar en el campo. Hay algo increíble, estamos participando, los que generan vida nueva están participando en la obra de creación, ¿no? Son subcreadores con Dios, generando vida nueva. Es algo increíble. Ahora bien, dicho todo eso, hay que reconocer que es muy difícil llevar adelante una familia y crear hijos. Y vivimos en un mundo complejo y hay cuestiones económicas y hay cuestiones, no sé, de la misma convivencia de la familia y no es fácil. Vale la pena decir que la Iglesia enseña que es perfectamente lícito practicar la planificación familiar natural, aprovechando los periodos naturales de la infertilidad de la mujer para espaciar los hijos. ¿Es difícil esa práctica? Sí, hay que admitir que es difícil. ¿Es más difícil todavía para la mujer? Sí, porque en el momento cuando ella tiene más ganas es justamente cuando no pueden tener relaciones, si quieren no tener un hijo en ese tiempo. Tienen que abstener. ¿Es perfectamente confiable? No. Bueno, especialmente por la misma debilidad, los deseos, que son buenos deseos entre
esposo y esposa, ¿no? Entonces, hay que admitir todo eso. No podemos pretender como católicos que es un método como muy fácil. Es más fácil tomar una pastilla, eso sin duda, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entonces entre la planificación familiar natural y los métodos anticonceptivos artificiales? Bueno, en el primer modo, la pareja nunca interrumpe artificialmente el acto sexual. Nunca excluyen intencionalmente de un acto sexual la posibilidad de generar una vida nueva, ¿no? Sí aprovechan momentos en que la mujer es naturalmente infértil, pero nunca alteran la integridad del acto sexual, eliminando la dimensión procreativa. Bueno, ahora no tenemos tiempo para meternos en todos los detalles, pero la idea clave es esta, que la procreación es esencial al sexo y no se puede excluir de modo artificial. Bien, ahora por la misma razón, por lo menos en parte, la Iglesia enseña que las relaciones homosexuales son inmorales, ¿no? Dos hombres o dos mujeres no tienen la complementariedad sexual para generar una vida nueva. Sus cuerpos no están hechos el uno para el otro, ¿no? Hay una diferencia, una complementariedad necesaria que forma parte de lo que somos, ¿no? Bueno, las razones por las cuales una persona experimenta un deseo, una atracción hacia el mismo sexo, son muy complejos y no podemos entrar acá. Tenemos que también decir que para esa persona muchas veces es una cruz, es un desafío muy grande y un trabajo muy grande. Pero también podemos decir que en Cristo es posible abstenerse y vivir una vida sana y plena. Todas las personas tienen que cargar con una cruz. Y la cruz de algún modo forma parte del plan de Dios para cada uno de nosotros. Es en este mundo caído un camino de santificación, un camino de dar vida, de hecho. Entonces, es muy difícil y no tenemos que juzgar a nadie, pero sí proponer con claridad lo que enseña la Iglesia e invitar a recurrir a la gracia de Dios, a la comunidad, a la amistad, a los sacramentos, para poder vivir sanamente y íntegramente lo que enseña la Iglesia sobre el sexo. Por último, la Iglesia enseña que así como la procreación no puede ser excluida del acto sexual, tampoco puede ser buscada fuera del acto sexual, ¿no? Eso significa que la fertilización in vitro o la maternidad subrogada también contradicen el verdadero significado del sexo. Dios quiso que toda vida humana comenzara con un acto de amor humano, que es que cada vida sea un don nacido de un don. Por eso no está bien que una persona llegue al mundo en un laboratorio o en un vientre contratado, lo cual además es una gran injusticia a la madre, a la mujer que tiene que llevar esa vida adentro, verla crecer y bueno, después entregarla a otros en el momento del nacimiento. Por supuesto, muchas personas fueron concebidas en esas circunstancias y no tienen menos dignidad de cualquier otra persona. Dios la puso acá sobre la tierra, las amó a la existencia y no tienen menos dignidad, pero todos tienen el derecho de nacer de un acto de amor. Eso es algo muy hermoso, es algo que Dios pensó para el mundo, que cada vida nazca del amor, que sea un don nacido de un don. Una vez más, este es un tema muy sensible, especialmente para los matrimonios que desean profundamente tener hijos y les está costando. Es muy importante aclarar que la Iglesia permite y alienta
a buscar todos los medios lícitos de intentar aumentar la fertilidad, ¿no? Y traer una vida nueva al mundo. Lo que no se puede hacer es recurrir a medios artificiales que separan la procreación del acto de sexo. Bueno, y acá también prevalece la ley del don, ¿no? La vida es un don y no se puede forzar. Entiendo que puede generar mucha angustia, pero tenemos que, como seres humanos, hacer nuestra parte y esperar y pedir a Dios, porque Dios es el autor de la vida. Bien, en todos estos casos difíciles, vemos que estas dos dimensiones de la sexualidad son inseparables, la unidad y la procreación. Dos vidas se unen en el amor y se abren a la posibilidad de generar una vida nueva. Acabamos de pasar muy rápidamente por muchos temas muy, muy delicados. Y otra vez quiero decir que nunca intentamos a dar un argumento pleno para estas posiciones. Simplemente presentar lo que enseña la Iglesia, presentar la visión hermosa que tiene la Iglesia sobre la sexualidad y cómo esas enseñanzas, esas reglas, protejan esa visión hermosa. Al enfrentarnos con todas estas preguntas, volvemos a la pregunta original. ¿Qué tiene que ver la teología con el cuerpo o el cuerpo con la teología? ¿No deberíamos dejar el cuerpo a los médicos o los entrenadores, a los cocineros? ¿Podemos decir que el cuerpo realmente significa algo? ¿O el sexo que realmente significa algo? Si es así, si estamos convencidos de que sí, bueno, ¿quién nos va a enseñar qué significa el cuerpo? ¿Quién nos va a enseñar qué significa el sexo? ¿Acaso la sociedad? Vemos cómo lo que enseña la sociedad sobre el cuerpo y el sexo lleva a tanta infelicidad, a tanta ansiedad, a tanto vacío. ¿Quién nos va a enseñar qué significa el sexo? ¿Acaso nosotros mismos nos podemos enseñar? Nosotros somos los menos confiables. Miren cómo nuestros pensamientos van y vienen, nuestros sentimientos somos los menos confiables. ¿Cuántas veces han cambiado nuestros pensamientos sobre lo que significa el sexo? ¿Por qué no recurrir a Dios? Es Él que inventó el sexo, es Él que nos dio el cuerpo y el sexo como don. Él entiende muy bien lo que significa, entiende muy bien cómo cuidar ese don. Podemos darle la vuelta a todo eso, podemos buscar una objeción a cada enseñanza que tiene la Iglesia. Pero invito a abrirse a lo que enseña la Iglesia y lo que enseña Dios, porque Dios es tan bueno. Él nos dio el cuerpo como don, nos dio el sexo como don, nos dio todo lo que tenemos y todo lo que somos. Y siguiendo sus enseñanzas, podemos encontrar cómo convertir nuestra vida también en don.